Continuando con nuestro estudio de los síndromes neurológicos, vamos a estudiar en esta ocasión el síndrome cerebeloso. Antes de estudiar las manifestaciones clínicas del síndrome cerebeloso, vamos primero a hacer un pequeño recordatorio anatómico y fisiológico del cerebelo. Como sabemos, el cerebelo se localiza dorsal al tronco cerebral. Si vemos una vista lateral del tronco cerebral con el mesencéfalo, puente y la médula oblongada, atrás tendríamos el cuarto ventrículo y relacionándose con el techo del cuarto ventrículo tenemos lo que sería el cerebelo. Este cerebelo se le pueden estudiar una cara dorsal, que es la cara superior, y una cara inferior, que es la cara ventral. Si vemos la cara dorsal, que es la que se está relacionando con un pliegue de dura madre, que es el tentorio, aquí tendríamos lo que sería el occipital en la fosa cerebral posterior, en la fosa craneal posterior, y aquí estaría el proceso basilar del occipital, donde estaría el clivus. Entonces, si vemos la cara dorsal del cerebelo que se relaciona con el tentorio o tienda del cerebelo, tendríamos que en la línea media presenta el vermis, y a los lados del vermis se encuentran los hemisferios cerebelosos. Aquí estaríamos viendo entonces una cara superior del cerebelo o su cara dorsal, que aquí en la línea media se encontraría una especie de estructura en forma de un gusano, que sería el vermis, y a los lados del vermis se encuentran los hemisferios cerebelosos, un hemisferio cerebeloso izquierdo y un hemisferio cerebeloso derecho. En esta cara dorsal, este sería el extremo rostral, ¿sí?, o superior, y este sería el extremo caudal o inferior. Entonces, aquí en el extremo rostral, aquí en la cara dorsal, encontramos un pequeño surco, una fisura, que es la fisura primaria, que ya habíamos estudiado que esta fisura primaria, que se encuentra exclusivamente en la cara dorsal o superior del cerebelo, separa el lóbulo anterior del lóbulo posterior del cerebelo. El lóbulo anterior es mucho más pequeño, ¿sí?, y el lóbulo posterior es mucho más grande en esta cara dorsal. Si vemos ahora la cara ventral del cerebelo, en la cara ventral del cerebelo observo el vermis cerebeloso, ¿sí?, y a los lados del vermis cerebeloso se encontrarían parte de los hemisferios cerebelosos. Y en esta cara dorsal tiene la característica que existe un surco a un lado y a otro del vermis ventral, que separa los hemisferios cerebelosos, que son las denominadas bayéculas, que separan el vermis ventral de los hemisferios cerebelosos. En el extremo rostral, sería el extremo rostral y este es el extremo caudal del vermis. En el extremo rostral del vermis se encuentra un pequeño nódulo, pequeño chipotito, que sería el nódulo del vermis cerebeloso, que está en la cara ventral o la cara inferior, estaría en esta localización. Y a los lados del nódulo vemos un pequeño lobulito, ¿sí?, de uno y otro lado, que es el flóculo, que van a formar el óvulo flóculo nodular. Entonces se forma el óvulo flóculo nodular. Y aquí tendríamos el resto del vermis ventral y el vermis, lo que sería el hemisferio cerebeloso, en este caso el óvulo posterior. Entonces el óvulo posterior es muy grande, viene en la cara dorsal y se extiende de la cara dorsal, se extiende hacia la cara ventral. Aquí como referencia es donde estarían las amígdalas o tonsilas cerebelosas relacionándose con el vermis ventral. Recordemos que el cerebelo lo habíamos dividido filogenéticamente en lo que era el arquicerebelo, que está formado principalmente por el óvulo flóculo nodular y parte del vermis ventral, lo que sería el paleocerebelo, que está formado por el óvulo anterior, como por el vermis dorsal y las regiones paravermianas, ¿sí?, y el neocerebelo sobre todo está constituido por las regiones laterales de los hemisferios cerebelosos, tanto del lóbulo anterior, así como también de las porciones laterales del lóbulo posterior. Estas son algunas de las características que habíamos estudiado cuando repasamos la anatomía del cerebelo. Aquí es importante complementar esta anatomía superficie del cerebelo con lo que sería la representación somatotópica, es decir, de unos pequeños hombrecillos a nivel del cerebelo. Entonces se ha observado que, por ejemplo, aquí en el lóbulo anterior
está representado lo que sería las extremidades inferiores, como es el pie, la pierna, la rodilla, y aquí sería el muslo. Entonces aquí tendríamos representado, ¿sí?, un pequeño hombrecillo, mientras que el tronco quedaría representado aquí en lo que sería toda la cara dorsal del vermis, ¿sí? Las extremidades superiores quedarían aquí con la representación aquí de las manos, sería la representación, y aquí la cabeza, ¿sí?, la representación en la cara dorsal. En la cara ventral del cerebelo también se representa un pequeño hombrecillo, donde tendríamos aquí lo que sería la cabecita de este hombrecillo, y el tronco quedaría aquí a nivel del vermis ventral, y estarían dos pequeños muñequitos que se están dando la espalda, ¿sí?, está representada aquí el tronco, y acá estarían representadas las extremidades superiores y aquí las extremidades inferiores. Aquí las extremidades superiores con una representación muy grande de la mano, y aquí la representación de la extremidad inferior. Entonces aquí tendríamos dos muñequitos que se están dando la espalda, y donde observamos que las porciones distales de las extremidades quedan las regiones laterales de los lóbulos, en este caso el lóbulo posterior, y en las regiones paravermianas quedarían las porciones proximales de las extremidades, y en la región vermiana estamos observando que queda representado lo que sería el tronco, tanto en la cara, ¿sí?, lo que sería la cara dorsal del vermis, así como también en su cara ventral, ¿okay? Y la cabecita quedaría aquí en relación con el lóbulo posterior, ¿sí?, inmediatamente por atrás de lo que sería el lóbulo flóculo nodular. Bien, ya con esa pequeña introducción de lo que es la anatomía del cerebelo, podríamos pasar a ver, ¿sí?, los síndromes cerebelosos. Entonces, antes que nada vamos a ver que cuando las manifestaciones generales del cerebelo, ¿sí?, vamos a decir signos clínicos cardinales, ¿sí?, o signos clínicos generales, cuando hay lesión del cerebelo, van a ser las siguientes. Estos signos clínicos cardinales vamos a observar que tenemos por un lado lo que sería la hipotonía. Entonces, cuando hay lesión cerebelosa es muy característica la presencia de la hipotonía, que se ha visto que sobre todo es debido a una falta de actividad del núcleo dentado. Recordemos que el núcleo dentado se encuentra en la porción profunda de cada uno de los hemisferios cerebelosos. Entonces tenemos la hipotonía, y que esta hipotonía sobre todo es proximal en las extremidades, es una hipotonía proximal, y que da muy característicamente cuando estamos explorando los reflejos de estiramiento muscular en el paciente. Si el paciente está sentado, ¿sí?, en una silla, ¿sí?, aquí el paciente sentado en la silla, observamos que cuando le exploramos sus reflejos, el reflejo patelar, ¿sí?, golpeamos el tendón patelar, entonces normalmente hay una oscilación de una o dos oscilaciones, pero debido a que hay una hipotonía, se observa que la pierna, ¿sí?, la extremidad inferior queda oscilando más de 2 veces, pueden ser 3, 4 o hasta 5 veces oscilando, que son los llamados reflejos pendulares, y que estos reflejos pendulares, todos estamos aprendiendo que son secundarios a la hipotonía. Otro dato clínico muy importante que aparece cuando hay lesión del cerebelo es la ataxia. Recordemos que, ¿sí?, existen 3 tipos de ataxia, de acuerdo a donde se origine, ¿sí?, que sería la ataxia sensitiva, que es como se observa cuando hay lesión propioceptiva, como es en el síndrome diabético, en lesión de los cordones posteriores de la médula espinal, donde el paciente presenta caída cuando cierra los ojos, que era el signo de Romberg. Hay otra ataxia que es la vestibular, que la ataxia vestibular generalmente es por irritación del oído interno, ¿sí?, una neuronitis vestibular, y el paciente presenta una incoordinación con caída hacia el lado de donde está la irritación o la lesión, con nistagmus, con trastornos neurovegetativos, es la ataxia vestibular. En este caso aquí estamos hablando de la ataxia de origen cerebeloso. La ataxia de origen cerebeloso, primero debemos entender que la ataxia es una incoordinación para realizar, ¿sí?, los movimientos en forma, ¿sí?, ordenada. Es decir, cuando hay ataxia, el paciente tiene trastornos en la dirección, duración e intensidad de los movimientos. Y entonces esta ataxia, ¿sí?, se puede manifestar por varios datos clínicos. Uno sería
por dismetría. Es decir, el paciente no es capaz de medir adecuadamente la dirección, ¿sí?, así como también la duración y la intensidad, ¿sí?, del movimiento. Entonces el paciente realiza el movimiento en forma abrupta, puede ser que haga el movimiento y sea en forma totalmente incoordinada y no lo haga de la duración o del tiempo adecuado. Entonces, generalmente el clínico explora a su paciente haciendo la prueba de dedo, nariz, dedo. Entonces se le pide al paciente que con su extremidad superior toque la punta de su nariz con el dedo índice, y por otro lado el médico coloca su dedo enfrente del paciente, y entonces el paciente, después de tocar su nariz, dirige su dedo ahora hacia el dedo del médico. Hay que procurar que el dedo del médico quede un poquito más hacia arriba de la vista del paciente para que tenga que dirigir la extremidad superior hacia arriba, y de esa forma observar que hay alteraciones en la dirección, un titubeo en la dirección del movimiento, así como también puede ser que lo haga en forma muy lenta porque va haciendo estos movimientos de corrección, y de repente la intensidad puede ser que lo haga en forma abrupta, ¿sí? Entonces es la característica de la dismetría, que se hace con la prueba de dedo, nariz, dedo, ¿sí? Otra característica, ¿sí?, es de la ataxia, es la disdiadococinesia, ¿sí? Entonces la disdiadococinesia consiste en que el paciente no va a poder realizar movimientos coordinados que son alternos, como sería, ¿sí?, el de pronación y supinación. Rápidamente el paciente realiza movimientos de pronación y supinación y vemos que los realiza en forma torpe, no es capaz de realizarlos en forma coordinada, estos movimientos en su velocidad y en su intensidad. Lo mismo puede suceder cuando le decimos que abra y cierre rápidamente sus manos y que lo haga en forma bilateral, y de repente vemos que de un lado lo está haciendo bien y del otro lado lo está haciendo en forma irregular y no extiende bien los dedos, y hay una asinergia. Es decir, aquí estamos viendo que cuando hay lesiones del cerebelo se presentan los fenómenos de asinergia, es decir, una pérdida de la coordinación de los movimientos, ¿sí? Si continuamos con esta ataxia, ¿sí?, va a presentar, aparte de la disdiadococinesia, esta incapacidad de realizar movimientos coordinados alternos como pronación y supinación y cierre y apertura de los ojos, también se presenta el signo de rebote, ¿sí?, que es parte de la dismetría. Entonces el signo de rebote, lo que hace el médico, ¿sí?, es pedirle al paciente que, puede estar sentado o de pie nuestro paciente, y el paciente sostiene sus brazos hacia el frente, sus dos brazos, y el médico, ¿sí?, ejerce resistencia para que el paciente no pueda levantar sus brazos. Entonces le dice que haga presión hacia arriba y el médico ofrece resistencia para que no se abran, ¿sí?, no se eleven sus brazos. Y en ese momento el médico abruptamente, ¿sí?, quita esta resistencia, ¿sí?, y se observa que cuando hay signo de rebote, en la extremidad donde está la lesión, ¿sí?, que es un dato aquí de dismetría, el paciente, ¿sí?, lo que va a hacer es que abruptamente, al quitarse la resistencia que está haciendo el médico a la fuerza que está haciendo el paciente de elevar sus brazos, en ese momento un brazo lo eleva y el otro se queda, ¿sí?, en una posición normal. Entonces esto es un rebote, es decir, aquí eleva este brazo, no calcula el movimiento del paciente y se manifiesta el signo de rebote del lado de la lesión. ¿Qué otras alteraciones puede encontrar el paciente como parte de su ataxia? Que sería, ¿sí?, el aumento de la base de sustentación. Entonces tiene un aumento de la base de sustentación. Es decir, el paciente tiene que abrir el compás de las extremidades inferiores para poder mantener la bipedestación, ¿sí? Esto nos está hablando de que el paciente tiene problemas en la, ¿sí?, taxia o en la coordinación de su tronco generalmente, o puede ser de las extremidades inferiores. Entonces aumento de la base de sustentación. Aquí nos está recordando un poco la marcha de ebrio, que es una de las causas de la intoxicación por alcohol, es una de las causas del síndrome cerebeloso. Aquí faltaría tal vez en la dismetría
aparte de la prueba de dedo, nariz-dedo, donde el paciente toca su nariz y después toca el dedo del médico, ¿sí? Se puede hacer la prueba de talón-rodilla. Es decir, que se le pide al paciente, el paciente generalmente está acostado, y se le pide al paciente que, ¿sí?, de una extremidad la flexione y la dirija hacia el talón, ¿sí?, hacia el talón. Su talón lo dirija hacia la rodilla, del lado contrario. Entonces, el paciente dirige su talón hacia el rodilla del paciente del lado contrario y lo dirige hacia abajo sobre la espinilla. Entonces, una prueba de talón-espinilla, aquí talón-rodilla, entonces dirige su talón hacia la rodilla contraria y después desliza el talón sobre la espinilla y después lo vuelve a hacer. Entonces el paciente que tiene este problema de dismetría le cuesta mucho trabajo dirigir su extremidad, su talón hacia la rodilla del lado contrario, y al deslizarla también tiene problemas de coordinación. Y son datos de dismetría, que es la prueba de talón rodilla o de talón espinilla. Por otro lado, ¿qué otras alteraciones va a tener el paciente? Bueno, aquí aumento de la base de sustentación, así como trastornos de la marcha. Entonces el paciente tiene dificultad para mantenerse de pie, así como trastornos de la marcha. Y entonces no puede realizar, por ejemplo, la marcha de tándem, es decir, la marcha de un pie detrás de otro, ¿verdad? Entonces se dice al paciente que empiece a caminar, ¿sí?, poniendo un pie adelante del otro, ¿verdad? Y entonces le cuesta trabajo realizar esta marcha, ¿verdad? La marcha de tándem, ¿sí?, es decir, la marcha de uno detrás de otro, ¿sí? Entonces no lo puede realizar. ¿Qué otras alteraciones tenemos? Aparte de la hipotonía y la ataxia, podemos tener también, ¿sí?, lo que sería una disartria. Entonces es muy característico que los pacientes que tienen lesión cerebelosa tengan una disartria, que es una anormalidad de la articulación, ¿sí? Hay un problema de la articulación del lenguaje, así como también de la prosodia, es decir, de la acentuación del lenguaje. Es decir, es muy característico este lenguaje, lo hemos escuchado todos nosotros en un paciente que está intoxicado con alcohol, como es su lenguaje, es lento, arrastrado, a veces es explosivo, es decir, es lo que se denomina un lenguaje escándido, ¿sí? Todos los hemos escuchado, hola amigo, ¿sí? Entonces es un lenguaje disprosódico donde nos está manifestando una lesión del cerebelo. Curiosamente se ha visto que estas lesiones de disartria sobre todo se presentan en el hemisferio cerebeloso izquierdo, que se va a proyectar en forma cruzada al hemisferio no dominante, que es el derecho, y recordemos que el hemisferio no dominante, que generalmente es el derecho, es el que da la acentuación del lenguaje, que es la prosodia. Otra alteración cerebelosa va a ser el temblor, y este temblor es muy característico, es un temblor, ¿sí?, de acción que se presenta durante el movimiento, y es el temblor que se denomina cinético o también denominado de intención. Entonces el sujeto, cuando va a tomar un objeto, vemos que tiene un temblor de cinético o de intención. También se ha descrito que puede tener un temblor postural, pero lo más común es de intención, pero se puede asociar un temblor postural, que es decir, que presenta el temblor cinético cuando va a tomar el vaso, y cuando ya sostiene el vaso y presenta temblor sería el temblor postural, pero sobre todo es cinético de intención, ¿sí? Y por último, otras alteraciones que se pueden presentar en las lesiones cerebelosas serían una disfunción oculomotora, es decir, puede haber alteraciones en los movimientos oculares, oculomotora. Y la manifestación oculomotora más frecuente encontrada es el nistagmus. Este nistagmus, que generalmente es horizontal y que se acentúa hacia el lado de la lesión, ¿sí?, y se puede presentar, ya veremos, tanto en lesiones hemisféricas y a veces también en medias. Otra alteración que se puede presentar aparte del nistagmus sería la dismetría ocular. En la dismetría ocular, como su nombre lo dice, el paciente no mide bien el movimiento ahora de los ojos. Entonces le puede decir al paciente que siga un objeto, ¿sí?, puede ser nuestro dedo, entonces le pedimos al paciente
que siga nuestro dedo, ¿sí? Y este dedo lo vamos moviendo y de repente lo podemos detener bruscamente, ¿sí? Y vemos que el paciente sigue el movimiento que seguía el dedo, perdón, y después corrige, ¿sí? Entonces se hace en forma de sacadas, es característico de la dismetría ocular. Entonces puede ser al paciente que siga nuestro dedo y bruscamente al irlo siguiendo, lo detenemos bruscamente y el paciente sigue, ¿sí?, el movimiento que seguía el dedo y después hace una sacada de corrección. Entonces es la característica de la dismetría ocular, ¿sí? Entonces tendríamos hipotonía, ataxia, disartria, temblor y disfunción oculomotora. Podemos tener otras alteraciones que son menos frecuentes, como es escribir letras muy grandes, ¿sí?, una megalografía, o bien el paciente está asténico, y a veces las mal llamadas crisis cerebelosas, que en realidad no son crisis, y que se presentan, que son como episodios de cerebración en masa, es decir, una rigidez en descerebración en extensión, y esto se presenta sobre todo en pacientes que tienen unas masas muy grandes en la línea media que abarca lo que sería el vermis cerebelosa, es lo que se denomina las crisis cerebelosas. Muy bien, ya una vez que tenemos contemplado cuáles son las principales manifestaciones clínicas que se pueden presentar en lesiones cerebelosas, podemos pasar a ver los diferentes síndromes cerebelosos. Entonces, de estas alteraciones que acabamos de ver, podemos tener 4 principales síndromes cerebelosos, de acuerdo a donde se encuentre la lesión en esa anatomía muy superficial que estábamos estudiando. Y tenemos por un lado el síndrome de vermis rostral, ¿sí? Este síndrome de vermis rostral va a afectar sobre todo al lóbulo anterior del cerebelo. Entonces, este lóbulo que estábamos estudiando hace rato, este lóbulo anterior, donde están representadas, ¿sí?, parte del tronco, pero sobre todo las extremidades inferiores. Entonces aquí tenemos una lesión que estaría en este sitio, ¿sí?, en la porción dorsal del cerebelo, ¿sí?, y en su porción más superior en la rostral, y esto nos daría el síndrome, ¿sí?, de vermis rostral. Entonces es una afección sobre todo del lóbulo anterior del cerebelo. Entonces, para ir recordando, ¿sí?, vamos a ir dibujando unos muñequitos para efectivamente observar qué partes del cuerpo van a estar alteradas en estos pacientes. Tendríamos sus extremidades superiores y aquí su extremidad inferior. Entonces, en este paciente, debido a que la afección sobre todo es del lóbulo anterior, y ya decíamos que en el lóbulo anterior están representadas sobre todo las extremidades inferiores, podríamos recordar las manifestaciones clínicas en este síndrome de vermis rostral en que se va a afectar esta porción del cuerpo del paciente, ¿sí? Es decir, que va a presentar el paciente una ataxia. Y esa ataxia, podemos decir que la ataxia puede ser ya sea una ataxia, podemos ir dividiendo, una ataxia de miembros superiores, una ataxia de miembros inferiores o una ataxia de tronco. En este paciente la ataxia va a ser sobre todo de miembros inferiores, ¿sí?, y tiene parcialmente de tronco, ¿sí?, y de tronco. Entonces vamos a poner aquí que es muy importante en miembros inferiores, que hay una ataxia de tronco no muy importante, ¿sí?, pero en miembros superiores, ¿sí?, en miembros superiores no hay ataxia, esta es negativo. Es decir, que este paciente va a tener problemas para la marcha, ¿sí?, va a tener un problema de la marcha donde va a aumentar su base de sustentación. En este síndrome, como no se lesiona las extremidades superiores, ni se lesiona, no hay representación de la carita, difícilmente puedo ver otros datos clínicos que estarían en la cara, como serían trastornos oculomotores, el nistagmus, así como también la disartria. Podría tener temblor de miembros inferiores, pero no de miembros superiores. Tendrá hipotonía, ¿sí?, de miembros inferiores. Entonces podemos ir marcando aquí de los datos clínicos que estábamos mencionando. La hipotonía va a ser en los miembros inferiores, va a estar presente, no así en miembros superiores. Y este paciente tendrá disartria, no, porque no se afectó la carita. Tendrá nistagmus, tampoco, ¿verdad? Entonces sí tendrá trastornos de dismetría de talón-rodilla, que es parte de la ataxia, estaríamos de acuerdo, pero sobre todo son trastornos de la marcha.
Una de las principales causas para que nos lleve a este síndrome de vermis rostral o del lóbulo anterior del cerebelo sería la intoxicación por alcohol. Entonces, la intoxicación crónica de alcohol nos lleva a esta enfermedad degenerativa, a esta degeneración por el alcoholismo crónico del vermis rostral. Si continuamos con el otro síndrome, si hay un vermis rostral, pues va a haber otro síndrome que será el síndrome de vermis caudal. Este síndrome de vermis caudal va a afectar sobre todo al lóbulo, flóculo nodular, ¿sí? Así como también parte del lóbulo posterior, sobre todo sus regiones paravermianas de la región del lóbulo posterior. Es decir, tendríamos que irnos ahora, ¿sí?, a una vista inferior del vermis, que se relaciona con el techo del cuarto ventrículo, sería en esta vista. Y estamos observando que somatotópicamente está sobre todo representado lo que sería el tronco y parte de la cabecita en el lóbulo flóculo nodular. Entonces aquí de las regiones paravermianas y del vermis, ¿sí?, ventral o inferior estaría representado el tronco, ¿sí? Y entonces, para la forma de irlo recordando, sería otra vez colocar nuestro muñequito e ir representando, ¿sí?, lo que sería la característica somatotópica, ¿verdad? Entonces, debido a que está sobre todo representado el tronquito en estos pacientes, pues se va a alterar sobre todo esta región del tronco. ¿Okay? Podríamos poner aquí unos puntitos, que puede haber a veces afección también de la carita, pero lo más común es que se afecte el tronco. Y entonces, ¿va a haber ataxia en este paciente? La respuesta sería sí, pero la ataxia va a ser sobre todo del tronco. Entonces va a tener una ataxia de tronco muy acentuada este paciente, que se va a manifestar al estar de pie el paciente, se va a estar balanceando para adelante y para atrás, hacia los lados, va a tener oscilaciones y que también van a afectar su marcha, pero sobre todo este paciente tiene una ataxia de tronco. De hecho, el paciente, si se sienta a la orilla de la cama y le decimos que levante sus brazos y levante las piernas con las rodillas flexionadas, el paciente tiende a caerse hacia atrás, que es el signo del paracaidistas por ataxia del tronco, ¿sí? ¿En este paciente habrá hipotonía? Pues no, porque no están afectadas las extremidades, ¿sí?, ni las superiores ni las inferiores. ¿Tendrá ataxia de las extremidades, de miembros inferiores y miembros superiores? Tampoco, porque no está lesionada su representación somatotópica. La disartria puede estar o no presente, lo mismo que el nistagmo puede estar o no ausente, ¿sí? Entonces puede ser que el paciente tenga algo de disartria, algo de nistagmos, pero lo más característico es la ataxia de tronco en este síndrome, ¿sí?, de vermis caudal, ¿sí?, que se está afectando la porción inferior del vermis. Una causa frecuente de este síndrome son los pacientes que presentan tumores en esta región, ¿sí? Es decir, que son tumores que se originan en el techo del cuarto ventrículo y generalmente son pacientes pediátricos, y estamos hablando del tumor maligno más frecuente en la edad pediátrica, que se origina, ¿sí?, en el vermis ventral, es decir, en el techo del cuarto ventrículo, que sería el méduloblastoma. Entonces, el méduloblastoma sería una de las causas para que este niño, ¿sí?, presente un síndrome de vermis caudal. Entonces, el niño empieza con trastornos para la marcha, dice la mamá que lo ve inestable, como si estuviera tomado el niño, es un niño de 3, 4 años, que al ponerse de pie tiene que aumentar la base de sustentación y se oscila hacia adelante y hacia atrás. Muchas veces estos trastornos van acompañados con trastornos también en su intelecto del niño. Hay un retraso psicomotor que no se sabe por qué, pero posteriormente va a ocluir el cuarto ventrículo, provocando hidrocefalia y un síndrome de hipertensión intracraneal. Y entonces ya el niño viene con cefalea, vómitos sin arqueo, que son los vómitos en proyectil, así como también a la exploración del fondo de ojo hay un papiledema muy importante, ¿sí? Entonces es una de las principales causas que nos pueden llevar a este síndrome de vermis caudal, del vermis que está hacia la cara inferior del cerebelo, es decir,
hacia el techo del cuarto ventrículo. Pasaríamos ahora a otro síndrome, que es de los más frecuentes que vamos a ver, que es el síndrome de hemisferio cerebeloso. Como su nombre lo dice, aquí va a estar afectado un hemisferio cerebeloso. Y aquí es muy importante recordar que lesiones de hemisferios cerebelosos se expresan del mismo lado de la lesión. Es decir, si el paciente tiene un absceso cerebeloso derecho, las manifestaciones clínicas son siempre del mismo lado, porque ya veíamos que las vías del cerebelo son directas o son doblemente cruzadas. Entonces aquí se va a afectar principalmente el lóbulo posterior y también parte del lóbulo anterior. ¿Sí? Entonces vemos que somatotópicamente el sitio de lesión se va a encontrar en todo este hemisferio cerebeloso, ¿verdad? Entonces en el lóbulo posterior y también parte del lóbulo anterior y el lóbulo posterior en su cara superior. Es el síndrome de hemisferio cerebeloso. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Entonces, otra vez con nuestra neumotecnia del muñequito, ¿sí? Entonces ahora somatotópicamente las manifestaciones clínicas van a ser, ¿sí?, de todo un hemicuerpo, ¿verdad? Entonces el paciente va a presentar una alteración del hemicuerpo del lado de la lesión. Entonces estaría así, estaría representado, va a ser el sitio de lesión, ¿no? Entonces este paciente tendrá dismetría o ataxia, claro que sí, ¿verdad? Y esa ataxia va a ser del miembro inferior y del miembro superior del lado que afectado, ¿verdad? Va a tener trastornos en la marcha, sí, y generalmente tiende a dirigirse, a desviarse la marcha hacia el lado de la lesión. Entonces se denomina una latero, ¿sí?, pulsión en la marcha. El paciente, si lo ponemos a hacer la marcha de tándem, tiende a caerse hacia el lado de la lesión. ¿Tendrá hipotonía? Sí, y la hipotonía la vamos a encontrar en las extremidades afectadas, ¿verdad? Entonces en las extremidades afectadas del lado derecho va a haber que hipotonía. ¿Tendrá dismetría? Sí, que es parte de la ataxia en el miembro inferior y en el miembro superior del lado afectado. Entonces, al hacer la prueba de dedo, nariz, dedo, tendrá problemas en la coordinación y en la velocidad del movimiento, en el movimiento de dedo, nariz, dedo. ¿Tendrá rebote? También, ¿verdad? Tendrá rebote en el miembro superior del lado que es afectado. Disartria, si estamos observando que presenta afección en la carita, pues también habrá disartria. Y también habrá nistagmus, porque también se está afectando la carita. Las causas de este síndrome de hemisferio cerebeloso pueden ser múltiples, ¿verdad? Entonces puede ser que el paciente tenga un tumor cerebeloso, ¿verdad? Entonces tenga por ejemplo, si es un niño, un astrocitoma pilocítico, si es un adulto, un hemangioblastoma, ¿sí? Entonces va a tener, o un astrocitoma en un adulto, ¿ok? O bien puede ser un absceso cerebeloso, un paciente que tiene una otitis media crónica supurativa y como complicación se forma un absceso cerebeloso y entonces el paciente tiene su fiebre, tiene síndrome de hipertensión intracraneal asociado con focalización neurológica, en este caso con un síndrome de hemisferio cerebeloso. O también trastornos vasculares, ¿verdad? Un paciente con hipertensión arterial mal controlada y tiene una hemorragia parenquimatosa hipertensiva cerebelosa y debuta con un síndrome de hemisferio cerebeloso. O bien problemas oclusivos vasculares por oclusión de las arterias cerebelosas posterior inferior, anterior inferior o la arteria cerebelosa superior del tronco o del sistema vértebro basilar. Entonces pueden ser múltiples las causas que nos lleven a este síndrome de hemisferio cerebeloso. Y por último llegaríamos al síndrome que va a afectar, ¿sí?, todas las extremidades, ¿sí?, así, y también al tronco, que sería el síndrome pancerebeloso, ¿sí? Recordemos que pan quiere decir todos, panteón, por ejemplo, es donde vamos a acabar todos, en el panteón, lugar de todos los dioses. Entonces tendríamos el síndrome pancerebeloso. Entonces este síndrome pancerebeloso está afectado todo el cerebelo, tanto en el vermis ventral, vermis dorsal, así como también el lóbulo anterior, el lóbulo posterior del cerebelo, con el lóbulo flóculo nodular. Entonces
el paciente tiene una alteración difusa de todo el cuerpo, ¿ok? Entonces es un paciente que tendrá lateropulsiones indistintas al caminar, tendrá un aumento de base de sustentación, tendrá temblor en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores, que será un temblor de intención, tendrá ataxia de tronco, le costará trabajo sostenerse de pie, tendrá disartria, tendrá nistagmus, tendrá disdiado, cocinesia, tendrá hipotonía, tendrá signo de rebote o de Holmes, que se dice también. ¿Okay? Entonces, son todas estas trastornos. Esto es muy común en infecciones, ¿sí? En problemas infecciosos se puede presentar este síndrome de pancerebeloso. Cerebeloso puede ser un niño con antecedente de un cuadro enteral o gripal y que días después empieza con un temblor de intención, disartria, y refiere a la mamá que parecería que el niño hubiera tomado bebidas alcohólicas. ¿Okay? Claro, también se puede dar como secundario a una hipoglucemia importante, se puede presentar este síndrome cerebeloso, o también por hipertermias, está descrito que por una hipertermia importante, o problemas tóxico-metabólicos, como decíamos, por el alcohol. Un paciente alcoholizado nos va a dar un síndrome PAN cerebeloso, que dependiendo de la causa va a ser de buen o mal pronóstico.